especulación inmobiliaria, más la política, más el deporte, es una mezcla explosiva. Mi padre pues se arruinó 3 veces. Se da cuenta que el fútbol le sirve, que es el opio del pueblo español. Ampliar, 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 ¿no? Levantó 3 ciudades. Yo puedo levantar Marbella con vuestra ayuda. Pues mira, surge hace unos 4 años, un día viendo un vídeo en YouTube de la entrevista que le había hecho Jesús Quintero en el año 2001 a Jesús Gil, y de alguna manera como que sí, dos neuronas colisionaron ahí en la cabeza y como no puede ser posible lo moderno que es esto, lo contemporáneo que es esto, ¿no? O sea, esto que está diciendo hace 15, 20 años lo podría decir hoy, en día perfectamente. Ver que era una historia que tenía una conexión tan fuerte con el mundo actual y con nosotros mismos y con nuestra sociedad del presente, es lo que hace que digamos, Justin y yo, es una gran historia para contar, ¿no? Y vamos a hacerlo. Pues yo llevo casi 30 años aquí. Yo escribía para la prensa escrita británica en la época de los 90, y entonces yo me acuerdo cuando Jesús Gil era portada de la revista de The Guardian, ¿no? New York Times también. Era un fenómeno súper interesante desde fuera también. Y entonces cuando nos conocimos hace 4 años, la primera vez, y hablamos de proyectos, y estuvimos ya pensando en Muerte en León, entonces, pero quedó esta idea, Gil y Gil, wow, sí, y ves que la intuición de Enrique, que había una historia detrás, y yo veía que claro, que la imagen, la idea de Gil y Gil, superficial, totalmente sensacionalista, era simplemente tapaba una historia mucho más rica, mucho más elocuente y mucho más relevante. Esto fue entonces cuando acabamos Muerte en León, nos pusimos a empezar. Bueno, yo creo que es la forma de contarlo, que es completamente, si quieres la exclusiva es la forma, porque nunca se ha contado de esta forma. Pero Enrique, tú... No, claro. Nunca se ha contado probablemente de esta forma en su totalidad, nunca se ha contado a lo mejor de esta forma con estas voces. Es decir, probablemente su familia nunca ha hecho un ejercicio de honestidad, de sentarse frente a una cámara, ni tan siquiera sus opositores o el fiscal mismo que lo investigó, ¿no? No solo eso, es relevante porque es relevante hoy. Para mí esa es la fuerza de la historia, que es relevante hoy, dice mucho de nosotros. Mirar con unos ojos de qué no se sabe. Bueno, la generación que vivió siendo adultos la historia de Jesús Gil la vivió de una manera fragmentada, ya fuera en la televisión, en la radio o en los artículos de prensa que iban leyendo, ¿no? De alguna manera la composición se la iban haciendo en su cabeza, pero nunca habían juntado las piezas, les habían dado un orden, una dirección y habían intentado entender qué significaba todo eso. Eso es lo novedoso, entender por qué es relevante hoy en día esta historia, ¿no? La filosofía de Jesús Gil es que se hagan las cosas como Jesús Gil quiere, a su manera. Su canción preferida era My Way y a él le gustaba hacer las cosas a su manera. Y él se lo creía profundamente. No sé, entonces, aunque mucha gente discrepara de él y gente más cercana viera que transgredía constantemente, a él le daba igual, él seguía su camino, entonces él quiso ser presidente de España, él se lo creyó y lo intentó. Lo que pasa es que fracasó, pero lo intentó, él quería ser presidente de España y imagínate. La política ha heredado parte del comportamiento político de Jesús Gil, por supuesto. Es decir, la política... Jesús Gil rompió unos ciertos límites en lo que era la corrección política, ¿no? Y probablemente eso lo vemos en la política actual. Es decir, bajar al fango es algo bastante más habitual de lo que era, quizás, en los 80, ¿no? Y en parte él fue uno de los precursores de
cambio de registro en el debate público, ¿no? Eso es un misterio, pero porque dice mucho también de nosotros como sociedad, de la necesidad que tenemos de creer, de tener líderes fuertes a los que entendamos de manera sencilla, ¿no? Cuando los políticos nos transmiten ideas complejas que nos cuestan entender, pues seguramente hay una distancia. Cuando el político apela a tus sentimientos, a tus emociones y entiendes perfectamente lo que te está diciendo y probablemente no quieras ver más allá, eso es lo que hacía Jesús Gil, ¿no? Pues manteniendo una actitud honesta constantemente. Nosotros venimos del periodismo y sin renunciar a un ápice de rigor periodístico y de honestidad en el trabajo, y obviamente un poco como funambulistas, manteniendo un equilibrio entre tener un personaje que era tan fascinante y tan seductor, y al mismo tiempo que generaba tanta controversia porque traspasaba todos los límites. Entonces, mantener ese equilibrio y conseguir que eso se transmita también a través de las entrevistas, a través del tono en el que se trata al personaje, ¿no? Porque yo creo que es un tono respetuoso. Quizás la gente le sorprenda eso, pero para mí es mucho más interesante hablar desde el respeto y desde la distancia del tiempo que caer en la crítica chusquera que durante años se ha hecho, ¿no? Y en el homenaje ciego que también se ha hecho. Entonces no queríamos ni mucho menos ser condescendientes ni caer en el barro del insulto y de la difamación gratuita, ¿no? Entonces creíamos que era el mejor acercamiento. Sí, yo creo que cuando el impulso es contar la historia bien, no es tanto como si es en favor o en contra, es más bien un retrato rico, con muchos colores, fascinante, honesto, potente, y la conclusión un poco son los 4 capítulos, ¿no? Si se reduce a como es una serie muy a favor y muy en contra, yo creo que está muy en contra de muchas de las cosas, que cuenta con todos los detalles, las cosas que hizo mal. Pero bueno, las risas en la sala anoche, es que todavía tiene este poder de seducción, hay que reconocerlo, ¿no? Entonces yo creo que es paradójico, es rico, te hace pensar, pero no se reduce a una línea como Gil era el más malo de todos o Gil fue un héroe. No, está muy lejos de esto. Bueno, Enrique es el director. Y el director en nuestro trabajo tiene el peso enorme de llevar la producción, de realizarlo. Yo soy guionista también con Enrique y nuestra productora bueno, tenemos una línea, tenemos una forma de hacer que se desarrolla en otras cosas, pero bueno, el peso siempre es encima del director de hacerlo. Bueno, es un trabajo exhaustivo y largo de documentación a través de la prensa, de libros, de entrevistas previas con personas, de consulta de archivo audiovisual, de un equipo muy pequeño, con tiempo. Y yo creo que la gracia es tener tiempo, porque el pozo, es decir, por más que haya muchísima información, muchísimos hechos concretos que están fuera de la serie, que no están, obviamente, todo ese pozo de haber conocido a muchas personas, de haber hablado con muchas personas, de haber leído mucho, eso queda, y eso yo creo que se nota luego. Bueno, lo que ya se vio, no es ningún descubrimiento. Para mí lo revelador, yo creo que la palabra inédito se refería, yo creo que habría que decir prácticamente, no se podría decir inédito. Es decir, hay mucho material que probablemente no se ha visto más allá de las fronteras de Marbella, porque es material de la televisión local de Marbella. Y para mí es el que más valor tiene, porque es el Gil que menos hemos visto. Entonces, aunque sea el mismo, pero no hemos visto esas imágenes. Estamos muy acostumbrados a unas imágenes que sean archiconocidas, ¿no? El puñetazo, el jacuzzi, no sé qué, están porque significan algo. Pero en cambio, del material de la televisión local de Marbella, parte del cual ya se ve en el primer capítulo y obviamente más en los siguientes, para mí eso es lo que lo hace es muy singular, en el sentido de que vamos a ver
unas imágenes en vídeo probablemente muy desgastadas por el paso del tiempo y por las dificultades de una tele pequeña de conservar ese material, ¿no? Una labor titánica de los responsables de esa televisión, para mí admirable, de preservación de la memoria histórica visual de la ciudad. Y por otro lado también hay fotografías familiares, no muchas, pero hay algunas fotografías familiares, no sé si se han visto antes, probablemente se hayan visto algunas, y tienen el valor de la cercanía, ¿no? Yo creo que hay muchas fotos de Los Ángeles de San Rafael, de la época de Los Ángeles de San Rafael, y luego fotos familiares que suman, ¿no? Y que te ayudan visualmente a conocer mejor el personaje. Fue fácil, sí, porque nosotros fuimos de cara y nosotros dejamos muy claro que en ningún caso lo que íbamos a hacer era un homenaje y tampoco, como he dicho antes, una crítica salvaje sensacionalista. Íbamos a ser honestos, íbamos a ser rigurosos, íbamos a ser independientes y nada nos iba a condicionar el trabajo. Ellos en ningún caso intentaron condicionarlo, lo vieron con buenos ojos y colaboraron, y creo que está muy bien, han hecho un ejercicio muy interesante de honestidad también. Pues muy interesante. Yo creo que hay sutilezas, es decir, hay muchas cosas que nosotros, no solo de esto, que nosotros no subrayamos, digamos, las enseñamos sin decirle al espectador, mira, 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 sino que el espectador es listo y lo ve, ¿no? Entonces yo creo que se ve el machismo de Jesús Gil muy a menudo, en especial en el trato con Isabel García Marcos. Y la propia Isabel García Marcos, en uno de los meetings de su campaña electoral, pues hace un discurso muy feminista, que resuena muy claramente con el mundo actual, sin que ella misma luego en la entrevista actual tenga que explicarlo, ¿no? Porque ya se ve. Y luego en el capítulo 2, pues vas a ver otra... Sí, es un poco chocante, es que ¿no? Desde con ojos contemporáneos es un buen ejemplo de que choca, sí, choca. Pero entre otros, muchas cosas que ahora con esta perspectiva ves que, wow, que en estos momentos era normal, ¿no? Si miras la cabecera de Las noches de tal y tal, también verás en el segundo capítulo, bueno, ya veremos esas chicas en bikini, el trato a la mujer, cómo la televisión de la época retrataba a la mujer, ¿no? Está allí. Yo creo que, no solo esas cosas, insisto, yo creo que la serie está llena de sutilezas, porque yo creo que a buen entendedor pocas palabras bastan, ¿no? Seguramente sí, claro que sí. Nosotros siempre hacemos la broma de que si Jesús Gil viviera en el mundo actual y tuviera Twitter, pues sería un terremoto, ¿no? Porque yo creo que la liaría cada semana y sería peor que Donald Trump en ese sentido. Es decir, digamos, tenía esa incontinencia verbal que sería una incontinencia tuitera seguro, ¿no? Entonces, ¿cómo encajaría? Pues sería igual en realidad, no sería muy diferente. Yo creo que no. ¿Tú desde fuera ves algo parecido? No, pero quizás su voz, su talento, ¿no? Está esparcido en muchos, ¿no? Como somos herederos de sus descubrimientos de cómo hacer la política, de estos mensajes muy directos, muy sencillos, y sí, su forma de comunicar quizás es lo que pero alguna persona específicamente como Gil, no. Aspectos de él en varios. No ayuda mucho, ¿no? Pues yo creo que esto es un buen ejemplo para clarificar una cosa, que nosotros somos militantes de esas series, de posibilidades de esas series de no ficción. Y True Crime es como un mundo muy grande que también este género, que es las series de no ficción, sí muchos han empezado haciendo de True Crime. Esto no es True Crime. Wild Wild Country no es True Crime. True Crime no es lo esencial. Lo esencial es documental narrativo en episodios. Y sí, por otras razones, un poco como las novelas policíacas, ¿no? Es un género bastante grande que esto de True Crime, entonces hay muchos de este género que son de crímenes, muchos de los primeros quizás.
pero no tiene que ser de crímenes. Ya, pero yo traía colación porque vosotros también hicisteis Muerte en León. No, claro. Entonces, pues, por eso, porque... Sí, pero yo creo que la gracia de Muerte en León, Claro. yo creo que es verdad que las historias de crímenes ejercen una fascinación. ¿Por qué nos gusta tanto la novela negra? Hombre, porque nos ha gustado siempre, ¿no? Entonces hay una fascinación por descubrir, por saber, por entender, ¿no? Entonces tiene una fuerza tremenda narrativamente una serie o una historia basada en un crimen, o a partir de un crimen. Pero Muerte en León, yo creo que la gran gracia de Muerte en León era que no solo hablaba de un crimen, era un retrato, o sea, contaba muchas más cosas que un crimen, ¿no? Y esa era la virtud de elevarla a algo más profundo y más amplio de un mero crimen, ¿no? No solo de por qué, que sí, en el fondo, una mujer de 50 y pico años, una ama de casa, asesina a sangre fría a la presidenta de la Diputación. No era solo eso. ¿Qué había detrás? Sí, claro. ¿Qué había producido eso? ¿Qué clima político, qué situación política y social había? Entonces, entender eso, entender esa complejidad era lo que yo creo que distinguía a Muerte en León de otras series basadas o que relataban crímenes que probablemente se quedaban en el mero análisis del crimen, de la investigación. Pero creo que la gracia es que Muerte en León hablaba de muchas más cosas. Ley de vida. Jamás ha ocurrido en el mundo. Se presenta por primera vez alcalde y barre. Necesito barrer, porque automáticamente Marbella será lo que yo quiero. Gracias. El Pionero, una serie de no ficción sobre Jesús Gil.